www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en @Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. De lunes a viernes, un equipo de profesionales desde las 6 de la mañana está listo para llevarle a Colombia y el mundo las noticias analizadas con rigor y objetividad. Somos La Hora de la Verdad. Manténgase informado con La Hora de la Verdad. Análisis, opinión y entrevistas. Siga nuestra señal en la plataforma Tuning con audio de alta calidad. La Hora de la Verdad. Conduce Fernando Londoño Hoyos. En La Hora de la Verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Estamos, queridos amigos, con un invitado muy especial, uno de los intelectuales más reconocidos del país, uno de los juristas más connotados. Fue nuestro compañero de trabajo en el Ministerio del Interior y de Justicia, el doctor Rafael Nieto Loaiza, a quien le decimos muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos los que nos oyen en La Hora de la Verdad. Doctor Nieto, el presidente de la República, el gobierno, anda en un proyecto para permitir los cultivos de 10 hectáreas de coca por persona, por individuo. Eso no implica lo que se llama la legalización o simplemente la permisividad total con la cocaína. Definitivamente, yo estoy en su misma línea, doctor Londoño. Yo creo que el proyecto que pretende la legalización de los cultivos hasta 10 hectáreas trae al final, por la puerta de atrás, un proceso de legalización de la cocaína y se enmarca en lo que uno puede definir ha sido una política permanente desde la campaña y además ejecutada ya en la presidencia por parte de Petro, de tomar decisiones que terminan favoreciendo a los narcotraficantes. Hagamos un listado rápido. Han tomado la decisión de suspender el uso del glifosato, ya no solo para la aspersión aérea, sino también con bomba espaldera para la aspersión manual. No se va a usar glifosato en la erradicación. Han tomado la decisión que echaron para atrás solo de manera parcial de no hacer erradicación forzada. Y finalmente, después de una presión de los Estados Unidos, dijeron que habría erradicación forzada para cultivos que denominaron industriales, sin definir qué tipo de cultivos eran estos. En otras palabras, el grueso y fundamental de la erradicación es voluntaria. Han tomado la decisión de abrir negociaciones con los grupos que son solo y estrictamente narcotraficantes. Uno puede sostener a estas alturas, doctor Londoño, que en Colombia ya no hay grupos armados ilegales que no sean mafiosos, todos lo son, incluyendo el ELN y por supuesto incluyendo también a las disidencias de las FARC, aquellas que no firmaron el pacto con Santos. Y no lo hicieron en su momento, y hay que recordarlo, porque esas disidencias estaban directamente vinculadas con el negocio del narcotráfico más que otros frentes. El primero y el 40, para dar solamente dos que eran de los más importantes. Bueno, Petro ha decidido que hace negociaciones de carácter político con estas organizaciones
que son mafiosas, pero digamos, en aras de la discusión no son solamente mafiosas, pero también con las organizaciones que son estrictamente mafiosas. Y ha tomado la decisión también de suspender órdenes de captura de los jefes de esas organizaciones mafiosas, encontrándose por fortuna con un freno por parte de la Fiscalía General de la Nación y de los jueces. Pero su decisión había sido evidentemente la de suspender órdenes de captura de esos jefes. Y ha tomado la decisión de replantearse la extradición para dejarla solamente posible en aquellos casos en los que, y aquí hay una pregunta de fondo, ¿qué significa eso? Aquellos casos en los cuales el que va a ser extraditado decida no colaborar con la justicia colombiana, dicho de otra manera, para aquellos extraditados de aquellos solicitados en extradición que colaboren, no habría extradición. Y además ha tomado la decisión de ofrecerles a los que negocien con el Estado colombiano el 10% de sus fortunas, lo que supone la operación de lavado de activos más grande que se haya hecho jamás en la historia. Evidentemente hay un conjunto de decisiones todas que terminan teniendo como broche de plata esta propuesta de legalizar los narcocultivos de coca hasta 10 hectáreas, que van dirigidas a fortalecer el negocio del narcotráfico. Todo ello sobre pretexto de la paz total. La paz total se convirtió en la excusa en virtud de la cual el gobierno toma decisiones que favorecen a los narcos. Decisiones que, repito, pasan por todas las facetas del negocio. El no uso del glifosato, la no erradicación, la extradición condicionada, la oferta de que se queden con parte de los bienes mal habidos, las negociaciones directas con los grupos de narcotraficantes y la suspensión de órdenes de captura, y ahora, repito, esta decisión de legalizar narcocultivos. Al final lo que vamos a encontrarnos, yo no tengo la menor duda de eso, doctor Londoño, es un aumento sustantivo del número de los narcocultivos en el país. La sola discusión, la sola idea hecha pública de que haya una legalización de estos narcocultivos hasta las 10 hectáreas va a impulsar un mayor número de narcocultivos, como ocurrió durante la negociación entre Santos y las FARC, con la idea de que no se perseguirían a quienes tenían hasta 3 hectáreas de narcocultivos, y con la idea de que habría una financiación directa para la erradicación voluntaria por parte del gobierno a los narcocultivadores. Esos dos elementos que estaban planteados en la negociación con las FARC impulsaron de manera sustantiva los narcocultivos. Yo no tengo la menor duda de que en este caso la sola discusión sobre si los pequeños narcocultivos, para denominarlos de alguna manera, no van a ser perseguidos, pues va a impulsar también una mayor siembra. Dicho esto, además, uno tendría que presuponer que como una parte de su estrategia, los grupos mafiosos lo que van a hacer es dividir los narcocultivos tanto como sea posible hasta que encuentren tamaños menores de 10 hectáreas, porque saben que debajo de ello quedan protegidos. Así que lo que vamos a tener sin duda es un aumento de los narcocultivos. Y al final creo que hay un problema de fondo, doctor Londoño, y es que el gobierno no ha entendido que el problema de fondo de la violencia en Colombia es precisamente el de la economía ilegal del narcotráfico, y que estos procesos de beneficios para los narcotraficantes y de negociaciones con ellas solamente tienen como resultado un reciclaje de las organizaciones mafiosas cuando tienen algún viso de carácter político, o de los liderazgos de las organizaciones mafiosas cuando simplemente no lo tienen. Pero no hay un desmonte del problema, sino al contrario, un aumento del mismo. Y en Colombia está claramente demostrado desde la emergencia de la bonanza marimbera en la segunda parte de la década de los 70 hasta hoy, que la violencia va de la mano del problema del narcotráfico. A más narcotráfico, más violencia. Y eso es lo que nos vamos a encontrar, y eso es lo que no ha querido entender el gobierno. Eso, por supuesto, en la lectura hecha desde una perspectiva de que el gobierno actúa de buena fe. Pero hay otra lectura posible que en todo caso hay que plantear sobre la mesa, porque los datos muestran que es una lectura alternativa que puede tener unos visos importantes de realidad. Y es que detrás de toda esta estrategia, en realidad,
haya, por un lado, el cumplimiento de un pacto que durante campaña se denominó el Pacto de la Picota entre la campaña de Petro y las organizaciones mafiosas, en virtud del cual esas organizaciones mafiosas habrían beneficiado políticamente y apoyado la campaña de Petro, que hoy termina pagando ya en la presidencia los beneficios que recibió para ser electo como primer mandatario. Aquí uno entonces tiene que preguntarse si lo que está viendo es efectivamente un desarrollo de ese pacto de la Picota, donde sabemos, hay certeza de que tanto su hermano como Danilo Rueda, que hoy es el alto comisionado, como Piedad Córdoba, visitaron las cárceles, hablaron con los mafiosos, y es presumible, o por lo menos es una alternativa que no se debe descartar, que puede haber un pacto entre esa campaña y esos mafiosos. De manera que estaríamos viendo el desarrollo de ese acuerdo. Dicho esto, hay otro elemento que termina por sazonar y de manera muy complicada todo este análisis, que es la certeza que hoy tenemos de que se esté pagando por parte de los mafiosos para entrar en estos procesos con el gobierno. Y queda uno con la duda, una duda seria, de quiénes son los que se están beneficiando con ese pago. Aquí las posibilidades de corrupción son gigantescas y evidentemente el camino tomado por el presidente Petro, bien sea de buena fe o bien como resultado de este pacto, que sería por supuesto un pacto criminal, este pacto de la Picota, digo, bien sea por una cosa o por la otra, los resultados terribles que va a tener para el país. Bueno, doctor Nieto, siempre nos preguntamos dónde iban a parar los gigantescos, los enormes, los estrafalarios recursos que recibe el negocio de la droga. Es que 1.500 toneladas de clorhidrato de cocaína al año valen cualquier cantidad de dólares. Eso convertido a kilos, los kilos convertidos a gramos, los gramos multiplicados por 100 o 150 dólares significan unos ingresos extraordinarios. Cuando recientemente se incautaron las autoridades españolas de 4.5 toneladas de cocaína, se hizo la cuenta y eran 6.500 millones de dólares. Eso valía el alijo. Entonces, ¿cuánto valen las 1.500 toneladas métricas que produce Colombia al año? Y estábamos en eso cuando aparece que en Venezuela, al mismo tiempo, con la desesperación de la gente por el hambre, cuando al mismo tiempo 8 millones de venezolanos han tenido que salir del país buscando un plato de comida, cuando no hay ni comida, ni hospitales, no hay nada en ese país, aparece un barrio enorme, dicen que es del tamaño de Ciudad de Panamá, con unos lujos asiáticos en todo el sentido de la palabra. Hay que ver los restaurantes, hay que ver los almacenes cargados de mercancías que vienen directamente desde Europa y que se pagan en dólares. Y la primera dama de Colombia va a visitar a Maduro, y Maduro es el gran amigo, y resulta que allá están enquistados estos narcotraficantes, porque ¿qué otra fuente de recursos puede explicar semejante barrio, el barrio de las Mercedes? Ninguno. Ese es otro análisis que queda pendiente, porque la gran pregunta es, ¿qué se hacen los recursos de los narcotraficantes? Doctor Nieto. Doctor Londoño, si usted va a ciudades como Pasto o como Popayán, capitales de 2 departamentos que tienen algunos de los mayores narcocultivos del país, donde están situados enclaves que son de los más grandes junto con los del Catatumbo en norte de Santander, puede verificar sin la menor duda que ahí hay una influencia clarísima en la economía local por parte del narcotráfico. Es algo que se palpa, que se puede ver, que salta a la vista, no solamente por los proyectos inmobiliarios que son sorprendentes,
para dos departamentos que uno pensaría que deberían estar golpeados económicamente, sino también por las narcocamionetas que circulan, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no tengo la menor duda de que hay una inyección de los dineros del narcotráfico en la economía colombiana. Eso se ve, repito, en algunas de las ciudades que estoy señalando, pero también en otras áreas del país que tienen una directa influencia de economía del narcotráfico. Y eso está sin duda ocurriendo. Ahora, volvemos a lo mismo. Yo creo que el problema de fondo aquí es no entender que son de tal tamaño, de tal magnitud las ganancias del narcotráfico, que además aumentan porque aumentan los ingresos y que se ven aún más fortalecidas por una devaluación del peso que hace que al final el narcotraficante colombiano termina recibiendo más dinero en pesos por los mismos dólares exportados en cocaína. No entender esa realidad es no entender el problema. Y lo que parece es que este gobierno, repito, en el mejor de los escenarios, no entiende el problema del narcotráfico. Y como no lo entiende, lo va a agravar. Y en la medida en que lo agrave, todos los colombianos vamos a salir perjudicados desde cualquier perspectiva, porque el problema del narcotráfico no es solamente la violencia, sobre lo que quise enfatizar, porque me parece que es de todos los impactos el más grave, sino también, como lo dice usted, en materia de economía, en materia de medio ambiente, en materia de impacto sobre la industria local por vía de la afectación por el contrabando, y podemos seguir. Yo sí creo aquí que estamos en un problema sumamente serio, con un gobierno completamente errático que toma decisiones solamente dirigidas a fortalecer a los criminales, pero que castiga a los ciudadanos de bien y a la fuerza pública. Porque en paralelo, doctor Londoño, a todas estas decisiones que hemos dicho, fortalecen el negocio del narcotráfico, toma decisiones dirigidas a debilitar a la fuerza pública. Desde la purga, para decirlo en forma muy cruel, de los generales de militares y policías, hasta la idea de que salga la policía del Ministerio de Defensa, a la idea de renovar y volverlo un vale de señoritas el SMAT. En fin, donde usted lo mire, hay un conjunto de decisiones también dirigidas a debilitar a las fuerzas militares y la policía, el que no se puedan hacer operaciones de bombardeo, etc. Uno puede seguir aquí en un ejercicio paralelo en lo que se muestra que por un lado, repito, se fortalece a los criminales y por el otro lado se debilita enormemente a la fuerza pública. Yo sí creo que ese es un panorama que termina por ser terrible. Además, uno podría decir que hay un planteamiento ético de fondo sobre el cual el país no está reflexionando suficientemente, y es que para todos los efectos, doctor Londoño, este es un gobierno que envía un mensaje permanente de premiar a los delincuentes, desde los narcotraficantes a los de la primera línea, a los que además decide victimizar, por un lado, y además castigar a los ciudadanos que trabajan honestamente y que trabajan bien, como lo que se pretendía hacer prohibiendo y multando a los conductores y a los usuarios de las plataformas tecnológicas que se dedican al transporte. Es que las decisiones son constantemente en esa dirección, unas decisiones que castigan a los ciudadanos de bien, por un lado, y por el otro lado premian a los bandidos. Doctor Rafael Nieto Loaiza, inmensamente agradecidos con usted. Nos ha hecho unas reflexiones que serán muy útiles para todos nuestros oyentes y para el país en general. Muchísimas gracias, doctor Nieto Loaiza. A usted, doctor Londoño. Muy buenos días. Bueno, sí lo escucharon, ¿no es cierto?